rústico pesebre del niñito Jesús, las estrellas del cielo le destellan su luz. Fue pobre el establo donde Cristo nació, y humilde la cuna en que Él descansó. El niño del pesebre es Jesús mi Señor, adorarle yo quiero con sincero amor. Mi corazón pequeño hoy su cuna será, y ahí Jesucristo bienvenida tendrá. Buenas tardes, hermanos. Las canciones con las que vamos a alabar al Señor son dos. La primera se titula Brilla Jesús y la segunda es uno de nuestros himnos, el 139, Tú dejaste tu trono y corona por mí. Y podemos estarle agradecidos porque Él dejó su trono, su corona, toda su gloria que tenía con el Padre para venir a ser la luz del mundo, a darnos a conocer al Padre y también el precioso Evangelio de salvación, y podemos estar muy gozosos porque Él brilló en nuestros corazones, conocimos esa luz, y lo que podemos hacer es también desear que Él brille en nosotros para ser luz a otros. Pues bendiciones, hermanos. Cristo, tu gran amor me inspira, Cristo, tu gran amor me anima, pues tu luz ilumina la oscuridad, tu verdad me conduce a la libertad. Brilla en mí, brilla en mí, brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz. Cristo, vengo a tu presencia, atraído por tu pureza. Examina mi vida y pruébame, limpia toda maldad con tu sangre. Brilla en mí, brilla en mí, brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como
Buenas tardes, hermanos. Continuamos con las reflexiones que venimos teniendo los jueves en el tiempo anterior a la oración, y en este mes de diciembre pues suspendemos un poco Romanos y nos vamos a centrar un poco más en la persona de Jesucristo, en sus profecías que anunciaban en el Antiguo Testamento y luego tienen su cumplimiento en el Nuevo, ¿no? Y que nos hablan de la venida del Mesías y de su obra, ¿no? El siervo del Señor. Nosotros ahora somos privilegiados porque tenemos pues toda la revelación que se cumplió parcialmente en la primera venida y que luego se cumplirá totalmente en su segunda venida, ¿no? Y como leemos, pues ya en su primera venida se cumplen mucha de lo que se dijo, y algo vamos a ver hoy en el Antiguo Testamento, ¿no? Y así leemos en los Evangelios, y esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho por el profeta, ¿no? Las profecías que se hicieron, y luego pues el Nuevo Testamento pues confirma lo que se anunció en el Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, para nosotros, como hemos dicho antes, lo tenemos claro, ya lo vemos con mucha claridad, pero para sus contemporáneos, la mayoría de ellos, pues la verdad es que no entendieron esto de la primera venida, ¿no? Ellos esperaban un caudillo o un libertador, un político, un militar, un guerrero que les librara de la opresión del yugo romano en las que ellos estaban viviendo, ¿no? Pero la venida de Cristo no tenía como misión esa, sino tenía como misión pues libertar al hombre de la mayor esclavitud, ¿no? Que es el pecado, ¿no? Y por tanto ellos lo rechazaron, ¿no? O al no entenderlo, en su gran mayoría lo rechazaron. Pero vamos a leer la porción que tenemos hoy, que está en Isaías capítulo 42 y los versículos del 1 al 7, ¿no? Vamos a leerlos. Dice así: Este es mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien me complazco. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que se extingue. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra la justicia. Las costas esperarán en su ley. Así dice el Señor Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora en ella y espíritu a los que por ella caminan. Yo, el Señor, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pasto al pueblo, por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que viven en tinieblas. Y hoy pues vamos a ver un poco las características, el carácter del Mesías, del siervo del Señor, y el alcance de su obra, ¿no? Dice el versículo 1, este es mi siervo, ¿no? La palabra siervo a veces se refiere, cuando se usa en Isaías, se refiere no a una persona, sino a toda la nación, a todo el pueblo, ¿no? Y eso lo vemos allí en el capítulo 41 y el versículo 8 de este mismo profeta, de Isaías. Dice así, refiriéndose al pueblo de Israel, dice: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, ¿no?
Aquí claramente entonces vemos que se refiere a la palabra siervo a la nación de Israel, al pueblo de Israel, ¿no? Y es que Dios escogió al pueblo de Israel no solamente para salvar al pueblo de Israel, sino para, a través del pueblo de Israel, de la nación Israel, salvar a las demás naciones, ¿no? Es decir, los israelitas serían las personas que Dios iba a usar para dar a conocer su nombre a las demás naciones, para que todos le alabaran y le glorificaran y le reconocieran, ¿no? Y eso lo vemos mucho en los salmos, ¿no? Esa que dice alabad al Señor, pueblos todos, ¿no? Pero lo cierto es que el pueblo de Israel pues falló en esa empresa y no llevó a cabo la comisión para la cual Dios le había escogido, ¿no? Y ahora Dios pues escoge un siervo que es el siervo por excelencia, ¿no? El que obedece de manera total y absoluta. Dice el versículo 1, este es mi siervo, ¿no? Y la palabra siervo aquí pues da a entender que es aquel a quien se somete a alguien y a quien le sirve, ¿no? Es aquel que reconoce al Señor como su Dios y cumple fielmente su voluntad, ¿no? Y en el Antiguo Testamento pues hubo personas que se habla de ellas que eran siervos suyos, ¿no? Como Moisés, David, Isaías, ¿no? Pero el que de verdad fue el siervo total y absolutamente obediente, ese fue solamente Jesucristo, ¿no? Y lo vemos, pues, por ejemplo, en Juan capítulo 8 y versículo 29, dice así, porque el que me envió está conmigo. El Padre que me ha dejado solo, el Padre no me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que le agrada, ¿no? Él es el siervo obediente, ¿no? Y tenemos muchos más versículos que hablan de la obediencia, ¿no? Que él fue obediente, ¿no? Él se sometió y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Llevó la obediencia hasta las últimas consecuencias, ¿no? Como lo vemos en Filipenses, no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Tomando forma de siervo, ¿no? Bueno, pues él es el siervo obediente y también es el siervo dependiente, ¿no? Y también dice, porque yo le sostendré, ¿no? Es decir, en todo el tiempo él estuvo sostenido por el Espíritu Santo, que le dice luego además, he puesto sobre él mi espíritu, ¿no? Y él, aunque era Dios y era hombre a la vez, pues él en todo momento dependió del Espíritu Santo, ¿no? Del Espíritu, ¿no? Y lo vemos ya el Espíritu obrando en el nacimiento, en su vida, ya cuando era un niño, el Espíritu estaba sobre él. Y vemos allí en Hechos 10:38, dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, ¿no? Pondré sobre él mi espíritu, ¿no? Él fue siempre guiado y dirigido por el Espíritu, fue dependiente del Espíritu que Dios había puesto sobre él. Y la obediencia es lo que le complace al Señor, ¿no? Y eso lo confirma Mateo capítulo 3 y versículo 17 en el bautismo, cuando el Espíritu Santo vino sobre él en forma de paloma. Finaliza este pasaje, el capítulo 3 de Mateo, diciendo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Mateo capítulo 3 y versículo 17. Se oyó una voz que decía eso, ¿no? Nos dice el evangelista Mateo, ¿no? Así que aquí se cumple un poco lo que había sido profetizado, ¿no? Y luego dice,
dice el versículo 2, una de las características, hemos visto ya dos características, obediencia, dependencia, y luego vamos a ver su carácter, ¿no? Versículo 2 dice, no gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles, ¿no? Así que tanto su vida como su ministerio no fueron presididos por alguien, un político o un militar, ¿no? Que fuera un luchador, que fuera alguien que por la fuerza sometiera, ¿no?, al imperio romano y fueran librados de que era lo que ellos esperaban, ¿no? Más bien vino de forma silenciosa, no muy apreciable. Dice que no alzaría su voz ni la haría oír en las calles, ¿no? Eso nos habla de un carácter manso y humilde, ¿no? Como nos dicen luego los evangelistas, ¿no? Y lo podemos ver durante todo su ministerio, ¿no? Y eso es algo que ellos no entendieron y por eso pues la mayoría llegaron a rechazarlo, ¿no? Y hoy también la gente pues le pasa algo parecido, ¿no? El versículo 3 dice que no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que se extingue. Por medio de la verdad traerá justicia, ¿no? Bueno, pues aquí nos habla un poco también de la actitud y del carácter que él tuvo pues hacia las personas que estaban quebrantadas, ¿no?, al borde de la extinción, ¿no?, como pone luego el famoso pábilo, ¿no? Las cañas eran una especie de semiárboles que crecían, con las que se hacían instrumentos para la música, pero el que hacía los instrumentos y cogía la caña para hacerla, al hacer su instrumento y veía que estaba deteriorada, cogía y la tiraba, ¿no? Acababa con ella, ¿no? Igual los que tenían la mecha mal, tiraban la mecha y ponían otra. Bueno, pues esto nos habla un poco también de las personas que están por razones, o bien porque han pecado, por lo que sea, pues él no las desecha, ¿no? Y eso era parte también de su ministerio, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, a personas como Pedro, ¿no? Cuando después de negarle 3 veces, pues Pedro estaba roto, ¿no? Estaba quebrantado, era como una caña rota, medio rota y una luz a punto de extinguirse, ¿no? Dice que Lucas capítulo 22 de Lucas nos dice, ¿no?, que después de que le negó, ¿no?, que dice que el versículo 61, capítulo 2, versículo 61, que el Señor se volvió y miró a Pedro, ¿no? Y Pedro se acordó, ¿no?, de lo que el Señor le había dicho, ¿no? No sabemos cómo fue esa mirada, nos gustaría saberlo, ¿no? Pero Pedro estaba totalmente quebrantado. Dice que luego salió y lloró amargamente, ¿no? Pero en esa mirada yo creo que fue una mirada restauradora, ¿no? Y no acabó de hundirlo más de lo que estaba todavía, ¿no? Y más ejemplos tenemos en la Escritura en los cuales los religiosos de aquel entonces rechazaban a las personas, pero él nunca los rechazó, ¿no?, sino que a los que venían a él arrepentidos él los admitía, ¿no? Y así somos un poco también nosotros, ¿verdad?, cuando a veces caemos, ¿no?, y nos quebrantamos delante del Señor. El Señor no nos rechaza. Si venimos arrepentidos a Él, pues Él nos acepta, ¿no? Y Él hace la labor de restauración que todos necesitamos y lo necesitamos a diario, ¿no?, ¿verdad? Y eso lo necesitan no solamente nosotros, pues casi en mayor medida los que no conocen al Señor, pues lo necesitan más todavía, porque ellos no conocen al Señor y no tienen recursos para ser restaurados, ¿no? Sigue el profeta hablando en el versículo 4 y dice que no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra la justicia, ¿no? Y esa palabra pues la vemos 4 veces, la vemos en el versículo 1, en el versículo 2, en el 4,
y luego en el 6, ¿no? Ahora, cuando él se refiere aquí a justicia, ¿qué será lo que él quiere decir, no? Pues esa palabra va mucho más allá de que las personas ya no roben, no maten o no hagan cosas malas, ¿no? No se está refiriendo a eso. Y podemos ver un versículo en Éxodo capítulo 26, Éxodo capítulo 26 y el versículo 30, ¿no? Y aquí vamos a ver cómo aparece de alguna forma o implica esa palabra de la justicia de la que el Señor está hablando aquí, ¿no? Éxodo 26 y versículo 30 dice: erigirás el tabernáculo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte, ¿no? Ahora, ¿cuál es la palabra justicia en este versículo, ¿no? De Éxodo, ¿no? Y que luego pues entendemos que es de la justicia de la que él está hablando aquí, esa justicia que él quiere establecer, ¿no? Pues dice: erigirás el tabernáculo conforme al modelo. La palabra para justicia pues sería hacer el modelo, ¿no? Conforme al modelo, ¿no? Y esto nos habla un poco el modelo que Dios tiene de la justicia, ¿no? De establecer, como dice el Padre Nuestro, ¿no? Venga a nosotros tu reino. Ese es el modelo de sociedad, es el modelo de justicia que Dios quiere que haya en esta tierra, ¿no? Ese es que no se consigue ni por filosofías, ni por buena voluntad, sino por el cambio de corazones que el Señor hace, ¿no? Así que esa es la justicia de la que entendemos, a la que se refiere aquí, ¿no? Hacer el modelo o hacer la voluntad de Dios, ¿no? Como hemos leído, leemos muchas veces en el Padre Nuestro, ¿no? Que tu voluntad se haga en la tierra igual que en el cielo, ¿no? Esa es la justicia que el Señor deseaba establecer a través de su siervo, ¿no? Y esas palabras pues son las que ha dicho el Señor, como dice el versículo 5. Así dice el Señor, Dios, creador de los cielos, el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora en ella y espíritu a los que él camina, ¿no? Ese deseo viene todo del creador del cielo, del Dios supremo, ¿no? Yo, el Señor, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, no solamente a Israel, sino también a las naciones, ¿no? Y aquí vemos un poco el alcance de la obra de nuestro Señor Jesucristo, que no se iba a quedar solamente en las fronteras de Israel, sino que trascendería, sería una obra mundial, internacional, bueno, como queramos llamarla, ¿no? Cuando habla de naciones, pues se está refiriendo a eso, ¿no? Y en esa empresa, pues estamos ahora nosotros aquí, ¿no? Nosotros no tenemos naciones aquí, pero tenemos a nuestros vecinos, tenemos a nuestros compañeros de trabajo y de alguna forma ellos son nuestras, por así decirlo, nuestras naciones más cercanas, ¿no? Y finaliza el versículo 7 diciendo el para qué, ¿no? Y hay dos para qué. Dice, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que viven en tinieblas, ¿no? Esta es la sociedad en la que nosotros vivíamos antes de conocer al Señor, o de las que formábamos parte, ¿no? Porque de la sociedad seguimos viviendo la misma sociedad, ¿no? Y con este versículo pues se cumplió lo que el Señor mismo dijo en la sinagoga de su pueblo, allí en Lucas capítulo 4 y versículo 18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para perdonar libertad a los cautivos y para dar
vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, ¿verdad? Y esto es algo, pues, esta labor que solamente el Señor puede llevar a cabo, ¿no? A los quebrantados de corazón por las circunstancias de la vida, a los que están cautivos por el pecado, a los que están ciegos y no ven las verdades espirituales, y a los oprimidos, ¿no? Pues solamente el Señor puede liberarlos, ¿no? Porque no se trata de algo físico, ¿no? Es un problema espiritual, ¿no? Y como diría el apóstol, para esto, ¿quién es suficiente, no? ¿Verdad? Solamente el Señor puede hacerlo. Sin embargo, nosotros estamos llamados, hermanos, a anunciar a aquel que nos libera, aquel que nos sana, aquel que nos hace ver, para que podamos ser liberados de la peor esclavitud, que es la esclavitud en la que nosotros nos hemos metido, ¿no? Y el hombre no lo sabe, que la peor esclavitud es la que nosotros nos imponemos, ¿no? Pues que sigamos el ejemplo del Señor Jesús como siervo, como obedientes para anunciar a aquel que nos puede librar, ¿no? Porque finalmente, igual que Cristo no vino solamente para salvar al pueblo de Israel, pues haciendo una aplicación para nosotros, no vino solamente para librar y salvar a la Iglesia de las Arenas, no, sino para, a través de la Iglesia de las Arenas, que otros lleguen a conocer al Señor, ¿no? Señor, en esta tarde te damos las gracias. Gracias porque un día nos sacaste, oh Señor, éramos ciegos, no veíamos, estábamos cautivos, ciegos, y estábamos siendo oprimidos por el pecado, y tú nos libraste. Ayúdanos, oh Señor, a ser conscientes por así decirlo, del mandamiento que tenemos también de tu parte para anunciar esta verdad a otros, para tu gloria y para tu honra. En el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar al mesón, y en establo te hicieron nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanzas celestes los ángeles dan, en que rinden al verbo loor. Más humilde viniste a la tierra, Señor, a dar vida al más vil pecador. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Siempre pueden las zorras sus cuevas tener, y las aves sus nidos también. Mas el Hijo del Hombre no tuvo un lugar en el cual reclinara su sien. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanzas sublimes los cielos darán
cuando vengas glorioso de allí. Y tu voz entre nubes dirá: ven a mí, que hay lugar junto a mí para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti.